Señor Jesús, por esa razón, ponemos en tus manos todo lo que Magda va a compartir. Que lo que tú hagas hoy, yo sé perfectamente porque la conozco, que viene de tu propio corazón. Y ella sé que es una mujer temerosa de ti y que busca siempre complacerte a ti primeramente. Y sabiendo eso, Dios, descansamos en que tú hagas llegar ese mensaje a todos los que hoy están aquí, hombres, mujeres y niños, y que finalmente al terminar estemos complacidos porque sabemos que tú, Señor, has enviado un mensaje para nosotros. Así yo, Señor, oro en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Alba, ¿habrá algunos que hoy vienen por primera vez a este lugar? Levanten su mano. ¿Algunos son invitados dentro de nosotros esta mañana? A ver, ¿tenemos algún invitado o todos somos de la casa? Todos somos de la casa. Muy bien. Qué bueno. No cabe duda que, como a todos nos ha pasado, Dios tiene un plan universal, un diseño para toda la humanidad, y dentro de la humanidad nos tenía a nosotros, ¿verdad? Puedo yo pensar cuando César hablaba de una vida tan sin sentido la que yo tenía, tan sin rumbo, tan sin lugar en la vida, con unos papás que no entendían de la vida y no conocían y me tiraron al mundo, ¿verdad? Por no decir me tiraron a la calle, literalmente. Jamás podía yo imaginar, jamás hubiese pensado, ni siquiera hubiese soñado que Dios iba a rescatar mi vida, que Dios iba a tenderme la mano y a decirme: ven, hay un lugar en la creación y en mi corazón para ti. Yo creo que muchos tal vez que les ha tocado como a mí, algunos no, pero yo siempre le digo a César, no quiero olvidar nunca de dónde Dios me rescató. No quiero perder eso en mi corazón, porque no quiero pensar que merezco lo que tengo, porque lo que tengo es pura misericordia de Dios. Realmente no hay otra palabra. Así que tampoco sabía, tampoco me había dado cuenta dentro de mí que Dios me había dado, como dice el pastor aquí, talentos y habilidades. Y no cabe duda que se fue descubriendo en mí el talento de enseñar, y eso es lo que a mí me apasiona ahora. Pero más me apasiona cuando hay gente que escucha y toma las palabras, pone en su bitácora o en su agenda y decide investigar y aprender y volverse gente con conocimiento en la vida. Porque no hay mejor cosa que uno deje atrás la ignorancia, que decía Albert Einstein: una sincera ignorancia mata, es mala, destruye. Porque sinceramente hacemos las cosas, pero no nos damos cuenta que lo que hacemos no tiene ni fundamento, ni principio, ni fin. Y muchas veces nos tropezamos en la vida y vamos de tropiezo en tropiezo por no pararnos a aprender. Y los guatemaltecos especialmente somos gente que necesitamos aprender, porque socialmente no nos gusta leer, socialmente no nos gusta investigar. Pero si hoy hemos sido llamados por el Creador de los cielos, debemos de romper ese paradigma. Nosotros necesitamos comprender que así como hoy estamos cantándole a un Dios verdadero, ¿hace cuántos años se comenzó a alabar a Dios? ¿Se han puesto a pensar eso? Dice que la tierra tiene 65,000 millones de años. Entonces quiere decir que hace 65,000 millones de años la creación alaba su nombre. Y nosotros ahora somos parte de eso. Qué cosa más linda. Así que vamos a entrar al tema, porque no ese es el tema, ¿verdad? Vamos a entrar al tema hablando un poquito
que hoy nosotros tenemos una globalización, nos llaman aldea global. Dice que así somos mundialmente. ¿Y por qué? Porque los medios de comunicación, la tecnología nos permite saber de inmediato todo lo que pasa en el mundo. En Francia pasó hace 2 semanas e inmediatamente todo el mundo sabía lo que estaba pasando en Francia. La tecnología ha sido tan avanzada que nos permite conocer todo eso. Pasa un acontecimiento, pasa un terremoto, pasa un tsunami y nosotros lo sabemos todo. Hoy el teléfono celular, cualquier persona tiene teléfono celular. Ya no es, digamos, solo algunas adquisiciones porque eran caros. Hoy la mayoría de población puede tener un teléfono celular. Pero algunos todavía recordamos nuestro barrio o nuestro lugar donde nos movemos. Tal vez ustedes aquí, que es más fácil en los departamentos, tienen su barrio, su lugarcito, algunos su aldea, donde uno conoce al vecino, cómo se llama, si el vecino es enojado, si el vecino es amable y dice buenos días, si la vecina tuvo un bebé. O sea, hace unos años atrás todos vivíamos así, todos nos conocíamos, todos sabíamos quién era el vecino, pero poco a poco, a medida que ha ido desarrollándose el mundo y nuestros departamentos, comienza a venir gente de otros lados, de otros departamentos, los vecinos empiezan a ir y nosotros poco a poco comenzamos a ver el cambio en nuestra sociedad y en nuestro contexto. De pronto a veces ya no sabemos quién vive al lado, ni si se enfermó un tío o un conocido, ya no sabemos mucho de esas cosas. Y lo más doloroso es ver que a veces no sabemos ni dónde está nuestro hijo o qué piensa nuestra hija o dónde está el papá y la mamá, porque están físicamente sentados todos, pero todos con su teléfono, platicando como aldea global, ¿verdad? Platicando con otros, metidos en el Facebook o muchas cosas, pero no platicando con mis pares que están a la par, y estamos solos en medio de una unidad física nada más. No sé si a ustedes les pasa, pero es impresionante ver cómo está cambiando el mundo y cómo preferimos hablar con el teléfono que hablar con el esposo, que hablar con la esposa, que hablar con los papás, que hablar con los hijos. Y hablamos con gente de todo el mundo, menos con los que tenemos enfrente. Entonces, todo lo moderno nos ha llegado a convertir ahora en una aldea global. Así nos llaman, ¿verdad? Recibimos todo, costumbres, tradiciones, normas, modas de todo el mundo. Hoy usted de repente ve a un joven que tiene el pelo, el Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Algunos sabrán de aquí de fútbol, porque en mi casa tengo que saber de fútbol porque el vecino con el que yo vivo mira fútbol y no tengo para dónde que oír el fútbol. Y Cristiano Ronaldo se quitó el pelo de aquí, se quitó el pelo de aquí y se dejó parado aquí. Y de repente usted mira a los muchachos, ¿qué pasó? Andan con el pelo cortado de aquí y parado el pelo de aquí. Porque Cristiano Ronaldo, acabamos de estar en Panamá y todos los panameños andaban le digo, mira, Cristiano Ronaldo es la influencia de todos los jóvenes ahora en el mundo. Y eso tenemos. Ahora las modas son las modas de todo el mundo. Las costumbres son costumbres de todo el mundo y todas entrelazadas unas con otras. Ni siquiera una sola costumbre. Llegamos a tener hoy por hoy corrientes de pensamiento increíbles. Decía un gran periodista, Neyman, muy famoso, y dice, un anuncio en la India, una mujer muy linda buscando joyas para su matrimonio, para ponerse en el matrimonio, pero junto con su hija buscándole. O sea, era una mamá soltera que iba a casarse de nuevo. Dice, en la India antes era impensable pensar eso, pero ahora es normal y natural. Hoy vemos nosotros normal que muchos estados y muchas partes del mundo haya un hombre aquí y otro hombre aquí poniéndose una argolla de matrimonio. Una mujer y una mujer poniéndose una argolla de matrimonio. Por eso es que nos llamamos aldea global, porque hoy todo lo de todos lo sabemos todo, pero es de afuera. Pero lo interno cada vez estamos
más egoístas. Antes se ayudaba al vecino, hoy es mejor no lo ayudo porque si no me quedo sin nada. Hoy es que el gobierno haga todo por todos los viejitos, por los huérfanos, por todo, porque yo no me alcanza. Hay principios que rompimos de alguna manera, los hemos ido rompiendo y no nos hemos dado cuenta. Entonces, vemos lamentablemente que hoy nosotros, hablábamos ahorita en la mañana con Ronald, hoy nosotros, cada uno tiene su propia manera de pensar. Antes todavía era un poquito más unificada, pero hoy cada quien vive bajo su propia opinión. Y yo les puedo decir, vivimos juntos aquí, todos los que estamos aquí, pero cada uno tiene su propia opinión de vida y de conceptos de la vida. Los jóvenes tienen su concepto, se van a la universidad, adquieren conceptos increíbles, mucha tecnología, pero muchas formas de pensar. Yo le decía a unas mujeres, lamentablemente vemos que los hijos crecen y de repente tienen en la cabeza cosas que dice uno, ¿de dónde las aprendió? ¿Cómo las aprendió si nosotros no se las enseñamos? Por supuesto, porque su hijo está en la aldea global, porque su hijo tiene la tecnología a la mano y porque lo ve todo lo que pasa en todo el mundo y adquiere lo que él cree que lo que tiene que adquirir. Entonces, estamos pasando bajo una influencia social muy difícil de poderla integrar. Nosotros como sociedad estamos tan distanciados que necesitamos llegar a la comprensión de cómo lograr unificarnos como sociedad. Dice, divide y vencerás. Y si alguien dice, está escrito que el mal anda como león rugiente viendo a quien devorar, lo que va a hacer es tratar de dividirnos. Y lo ha logrado con lo que está pasando ahora en todo el mundo. Uno se pregunta, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hacen cosas que uno dice no tiene ni idea? ¿Sabe qué dice la escritura? Que el corazón del joven tiende al mal. Así dice la escritura. Pero usted de mamá, más la mamá que el papá. Ay no, pobrecito mi hijo es bueno. Óigame, si dice que tiende al mal, no es bueno. Hay que enseñarle la bondad, hay que enseñarle el bien. Pero si yo no lo formo, si no lo construyo, entonces ¿cómo va a ser bueno? Nos tenemos que poner a pensar eso. Todos los que hacen mal tenían una mamá, tienen una mamá. Alguien les tuvo que enseñar o alguien les tuvo que deformar la mente, ¿verdad? Así que déjeme decirle que todo esto ha venido en nuestros tiempos y en nuestros pueblos. Pero déjeme decirle una buena noticia. Hace 3,500 años aproximadamente, según la arqueología y la historia, en un lugar muy lejano, un poquito lejano. Anoche les invitaba a que viajáramos y levanten la mano, ¿quiénes viajaron junto conmigo anoche? A ver, levanten la mano todos los viajeros, muy bien. Oh, sí, viajamos unos cuantos, ¿verdad? Ya no nos regresamos del barco porque teníamos que quedarnos todavía ya aprendiendo. Pero hace muchos años, allá en el 3,500 años, sucedió un acontecimiento que iba a marcar primero la vida de un pueblo. Y fue que Dios, viendo que tenían muchas creencias religiosas, una forma económica, una forma militar de la seguridad, una organización cambiada que les oprimía y que les hacía esclavos, decidió arrancarlos, así como nos arrancó a nosotros y nos trajo a su luz admirable. Así arrancó a ese pueblo y salió ese pueblo, pero salió ese pueblo amorfo, se diría, ¿verdad? Sin cuerpo. No tenía cuerpo, no tenía constitución, no tenía leyes. ¿Para dónde agarrar? ¿Saben cómo yo me pongo a pensar? ¿Qué le pasaría a usted si cada mañana que se aparece en su puerta de su casa, el camino ha cambiado? Ya no está la casa de doña Luz ni don Pedro, de repente hay otra casa, pero que cada mañana le cambie el camino. Para usted sería una inseguridad todos los días para salir de su casa. ¿Para dónde voy a agarrar ahora?
¿Cuál es el camino que debo de seguir? Nos pondríamos a pensar. Pero exactamente así estaba ese pueblo. No sabía para dónde agarrar. Tenía una libertad, pero no sabía qué hacer. Muchas veces nosotros así vivimos. Porque tomamos decisiones aquí, tomamos decisiones o no las tomamos, hacemos esto. Confundimos muchas veces cómo se debe tener relaciones interpersonales, cómo se debe hacer las finanzas, cómo debemos de convivir, porque hoy cada quien convive como quiere. Pero ese pueblo así salió. De pronto, Dios se autorreveló. Fíjense qué cosa más maravillosa. Se autorreveló y sacó de él mismo una revelación que se la tuvo que dar a un hombre, porque si la da con la mente de Dios no la hubiésemos podido comprender los humanos. Y se la dio a un hombre llamado Moisés. Y él viene y se va a un monte, porque lo primero que a él le pasa es como que a uno le pasara, ¿verdad? Se está quemando un pino. Ay, se está quemando un bosque de pinos. Pues resulta que está en fuego, pero no se queman. Y él se asombró. ¿Qué pasó ahí? El árbol que él vio que se estaba quemando no se quemaba y no se quemó. Supo que algo había que no era normal. Y entonces escucha una voz que le dice y le comienza a dictar un código que más adelante, muchos años más adelante, se va a llamar Biblia, pero que en ese momento no se llamaba Biblia. Se llamaba la revelación, la inspiración dada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios pensó, bueno, ni tienen un camino, andan por muchos caminos, tienen muchas corrientes de pensamiento, cada quien hace lo que quiere, necesito darles un camino para que todos se unifiquen. Así estamos hoy en la aldea global, cada quien con un pensamiento. Hoy el papá piensa, voy a hacer mi taller, tengo mi taller de herrería, lo he hecho 30, 50 años y como quisiera que alguno de mis hijos agarre el taller y lo siga. Y de los 5 hijos que tiene, ninguno quiere el taller. Uno quiere ser abogado, el otro quiere ser de relaciones internacionales, el otro se quiere ir. Y el esfuerzo del papá se va a quedar, se va a terminar. Y entonces viene Dios y dice, tengo que unificar la mente del papá, la mente de la mamá, la mente de los hijos, la mente de los dirigentes del pueblo, la mente de los sacerdotes. Tengo que llevarlos a una sola verdad. Y una sola verdad, no hay muchas verdades. Entonces viene y comienza a dictar el código legal, los expedientes de amor que Dios iba a dar a la humanidad para que la humanidad supiera cómo unificar su mente y cómo caminar. Y resulta que le dicta los 10 mandamientos. Déjeme decirle que los 10 mandamientos es el principio de todo lo que íbamos a creer. Es como el fundamento de todo lo que iba a dar. Lamentablemente, en el camino de la vida nos han quitado los 10 mandamientos. A veces ni sabemos cómo les son, pero esos son la base, porque es lo único que dio escrito Dios en las tablas. No dio más. Lo demás se lo dio oral. Le dijo, no lo vas a escribir. Y le dio la interpretación de los 10 mandamientos. Le dijo, por ejemplo, tenía que tener una ética moral. ¿Qué significa eso? Significa que se tiene que sentar. Hay una lista donde dice, tu hijo cuando sea un hombre no se puede acostar con tu hermana, no se puede acostar con su tía, no se puede acostar con la mujer de su padre, no se puede acostar con su prima. Y da todo un reglamento. ¿Por qué? Porque se acostaban como querían en Canaán, pero pareciera que fue ayer. Porque nuestros países tienen incestos increíbles que no sabemos. Madres solteras increíbles en nuestros países. Nuestra sociedad se está desquebrajando. Pero ¿qué pasa? También aquella sociedad se estaba desquebrajando. Y Dios les dice, un momentito. Estos son los lineamientos con los que ustedes van a vivir. Esto es el código con lo que, ¿por qué? Porque esto les va a dar largura de vida, les va a dar un orden en la mente y en las emociones y les va a decir, una sola mujer va a tener usted, le dice al hombre. Pero si el papá no se sienta con su hijo a enseñarle a su hijo
que solo una mujer debe tener, que la debe de respetar, que la debe de honrar. Cuando viene, se casa el hijo, dice: ay, papá, ya no la aguanto, me voy a divorciar y me voy a casar otra vez. Tenemos eso. Hay quienes hasta se casan 3, 4 veces. Pero alguien tiene que poner un orden en la mente de nosotros, y ese es el código legal. No hay otro. Entonces, en medio de esa aldea global, nosotros tuvimos la oportunidad, el privilegio de ir al Medio Oriente. Y de pronto comenzamos a ver un país con una tecnología la más avanzada que a usted se le ocurra. Un país económicamente poderoso. Un país con una fuerza militar la mejor que hay en todo el mundo. Un país que si quitara la tecnología y quitara todos los inventos que han dado, no nos podríamos comunicar todo el mundo. La USB en línea, el Facebook. Un país que de ahí han salido todos los inventos. Un país que las mejores frutas y verduras se dan ahí, en el desierto. Un país que tiene los hospitales los más adelantados, las universidades los más adelantados. En 65 años que se volvió a formar como país, tiene 150 premios Nobel. Oiga, le decía yo, pero ¿y sabe qué? Con una gente tan inteligente, que uno dice no podía ser, pero en medio de la modernidad que tenemos como desarrollo, ellos tienen algo impresionante de vida. Como ellos 3.500 años atrás, un día en el monte, Dios le dijo: aquí van a caminar, aprendieron a caminar sobre eso. Y hoy, en medio de la modernidad más grande, uno los ve a ellos mantenerse con una unidad de pensamiento, con una unidad de forma, de emociones. Uno no ve que uno corrija a su hijo de esta manera, el otro de otra manera, el otro de otra manera, el otro de otra manera. Es impactante porque no hablan de Dios, pero verlos vivir a Dios fue lo que más impactó nuestros corazones. Ver que un viejito se atraviese la calle y alguien se detenga y se baje a pasarlo. Ver que fuimos a una reunión con turcos, ¿verdad? Entonces medio que hablan el ladino, entonces medio que hablamos nosotros también ahí en eso. Y la reunión era de gente como de nuestra edad, todos con guitarras, cantando, todo muy bonito. Y habían jóvenes adultos como de 30 años con sus parejas ya casados. De pronto se abre la puerta y se oye un murmullo. ¿Y qué pasa? Y todos dicen: la gran mother, y todos corrían. Y nosotros pues nos quedamos viendo. Y dice: vengan, un acontecimiento. La suegra de uno de los muchachos que vivía en Jerusalén había llegado de una hora junto con la hija. Pero era una señora chiquitita, pero era la más grande de la reunión. Para ellos, tener una mujer grande en la reunión era un impacto. Y nos llamaban y la tocaban y le decían: la gran mother. Y yo decía: uy, qué lejos estamos en nuestro país. De veras que lejos, porque para nosotros el viejo no sirve. El viejo no piensa, pero nosotros mismos hemos permitido que se dé la vuelta a la verdad de Dios en la modernidad. Uno dice: mire, el futuro de los países son los jóvenes. Sepa usted que en el Medio Oriente, en todo el Medio Oriente, no solo en Israel, el futuro del país lo tienen los viejos. Es impresionante ver cómo el joven quiere escuchar al viejo. Pero nosotros, decía una amiga: ay no, yo ya le dije a mi hijo que para no estorbarlos, que me lleve a un asilo. Le digo: ¿cuánto rompemos el diseño de Dios? Vemos ese país tan moderno, pero unificado en una verdad dada en el monte Sinaí hace 3.500 años. Nosotros, ¿qué deseamos de nuestros hijos? Que sean felices, que tengan éxito, que caminen en una verdad, que no les pase nada, que sean bendecidos y toda la lista que se nos ocurre. Pero no van a tener nada de eso si no tienen sembrado el principio del código que un día Dios reveló a los hombres. Nosotros necesitamos, como creyentes,
unificar la palabra de Dios. ¿Y cómo la unificamos? A través de la Biblia. Pero nosotros no podemos vivir creyendo un pedacito aquí, con muchas lagunas aquí, creyendo, porque Dios dictó un hilo completo. Por ejemplo, dice por allá, por el libro de Crónicas o Reyes, llega la mamá de Salomón 1000 años antes de Cristo y quiere hablar con él, porque se le ocurrió al medio hermano de Salomón que la mujer virgen que al papá le habían dado, al rey David, para que se calentara porque tenía mucho frío, el viejito, el hermano la quería. Pero como no le podía hablar al hermano, que era el rey Salomón, le dice a la mamá de Salomón: ve, pídemela para mí. Y la mamá va. Pero ¿saben cómo se describe en el código que tenemos? Dice: el rey se para inmediatamente, toma una silla y la pone al lado y le dice: madre, lo que tú me pidas, eso te daré. Y era el rey, no se podía entrar al rey. 1000 años después, un hombre que vino a la tierra por inspiración del Espíritu Santo y que luego en el Jordán se le dio el título de Hijo de Dios, allá en la cruz dice a Juan: Juan, cuida a mi mamá, yo me voy, pero te la dejo, por favor no la dejes, ella te necesita. Pasaron 1000 años, pasaron 2000 años y a Israel se volvió a formar. César y yo vivimos ver a los jóvenes respetar a los padres. ¿Qué han hecho ellos? Mantener una sola verdad en todo el camino de la vida. Ahora nosotros necesitamos comprender esa profundidad de lo que significa cuando Dios dio la Biblia. Ahora veamos que este libro que tenemos en la mano, a ver, levante la mano, ¿quién trajo Biblia? ¿Quién tiene? Levante su teléfono si la tiene tecnológicamente, ¿verdad? Porque también la tenemos ahora en la tecnología. Muy bien. Este libro, déjenme decirle, y les decía anoche, aprendí con un viejito hebreo, un doctor muy bueno que viene a Guatemala constantemente. Le digo: mire, doctor Meyer, pero es que tenemos que extraer la religión de la Biblia. Y me dice: mire señora, discúlpeme, así bien serio, es que la Biblia no es religiosa, ese es un libro pedagógico para nosotros, es la instrucción de vida diaria que tenemos que tener. Vaya usted a la universidad o no vaya a la universidad, porque la universidad solo es intelecto para poder vivir, para comer, pero para vivir sabiamente esto atravesará las culturas y ha atravesado miles y miles de años, y su verdad extraída de aquí es una verdad viva. Por eso nosotros no podemos dejar de guardar, porque si no se llamaría la época del oscurantismo en la historia de la iglesia. Se guarda la luz y ya no nos ilumina, porque dice: lámpara a mis pies es tu palabra. Entonces no podemos decir: es aburrida, no, me da sueño, porque entonces ¿de qué se está alimentando uno? Vamos a ver un poquito la formación de este valor que tenemos en las manos, que es la Biblia. Por favor, Daniel, ¿puedes ponerla? Voy a aprender un poquito aquí en mi computadora, un momentito. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito juntos, porque necesitamos comprender el principio de las cosas. Regularmente nosotros usamos la Biblia, pero no tenemos ni idea de dónde vino, a dónde va, quién la hizo, quién la formó, quiénes la escribieron, por qué a pesar de tantos años la tenemos todavía en las manos y quiénes se ocuparon de hacerla. Fíjense que no es cualquier cosa lo que nosotros tenemos en las manos. Ahorita voy a sacar ahí. La tecnología lamentablemente a mí me atropelló, porque llegué un poquito tarde. No ha sido fácil el aprendizaje, pero hay que aprender para no quedarse uno atrásito, ¿verdad? Vamos a ver, Biblia, Antiguo Testamento.
Solo quiero ver dónde está mi archivo. Déjenme un momentito. Aquí está, vamos a ver. Solo unos minutitos. Historia de la vida. Vamos a ver por favor, puedes comenzar. La voy a pasar yo aquí mientras que ya la encuentro. Ahí está. Primero vamos a ver un poquito cómo se llamaba, por qué se llama Biblia. Porque Biblia, también existe una Biblia satánica, no solo una Biblia de escritura sagrada, ¿verdad? Tenemos vamos a ver. La historia de la Biblia. Aquí está, aquí la encontré, muy bien. Es que yo no miro, para no ver la pantalla de lado, voy a abrirla yo también. Muy bien. Entonces vamos a ver que el nombre que más se usa para designar la palabra de Dios es Biblia, que no es un solo libro, sino es un compendio de libros. Eso quiere decir Biblia, un compendio de libros que la escribieron muchos autores. Muy bien, vamos entonces que el vocablo es un vocablo griego que quiere decir biblión, que significa libros. Vamos a ir de una manera más rápida. La procedencia es del Mediterráneo, porque ahí viene la palabra Biblia, de griego, ¿verdad? Vamos a ver. En el siglo primero, o sea, en el siglo primero se llama en el siglo que Jesús vino a la tierra. Se escribía en papiros, ese era donde, es de un árbol, ese era donde se escribía la Biblia. Solo siglos después, en el siglo cuarto, comenzará a utilizarse lo que se va a llamar pergamino. Vamos a ir, y eso es formado de piel de animales. Actualmente todavía hay animales que ellos preparan para que la piel, y en la piel escriben la Biblia, el hebreo. Nosotros ya tenemos una Biblia impresa, porque vamos a ver qué pasó en adelante. Vamos a ir un poquito rápido. Se utilizaban rollos, no como lo tenemos ahora, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo, ya del primer siglo, los cristianos comienzan a utilizar un formato que se va a llamar códice, que significa reglas también, o donde se escriben las leyes, que es como los libros actuales. Ahí estamos hablando de 2000 años, ¿verdad? Vamos a ubicarnos un poquito. Vamos a ver algunas generalidades de la Biblia. Muy bien, nuestra Biblia es un conjunto de libros. La Biblia que usamos los que nos llamamos cristianos protestantes o cristianos evangélicos. Son 66 libros escritos y se escribió en 3 grandes idiomas. En este orden: en el arameo, en el hebreo y luego traducida al griego. Esos son los 3 idiomas fundamentales de la composición de la Biblia. Y más o menos en un lapso de 1600 a 1700 años sirvieron para poderse escribir. Más o menos en el 1500 años antes de Cristo, justo cuando sale de Egipto, escribe Moisés escribe las tablas, porque primero se las dio Dios, las quebró porque el pueblo hizo el becerro, después 40 días para pedir el perdón, después 40 días y él las escribe. Ahí ya no las escribe Dios, y ahí inicia por primera vez a plasmarse lo que hoy nosotros tenemos en las manos. Pero no se plasma todo, ¿verdad? No es la Biblia contiene pues 1189 capítulos
la Biblia no estaba dividida en capítulos ni en versículos. Hasta el siglo XII, o sea, 1200 años después de Cristo, la Biblia se colocó así. Antes era de corrido. Por eso es que le digo que nosotros tenemos la mejor ventaja ahora, ¿verdad? Tenemos también el libro más corto de Juan. Eso lo voy a pasar porque eso es un poquito, pues no necesitamos, ¿verdad? También esto lo vamos a pasar. Vamos a ver. Muy bien, el libro de Isaías, el capítulo de Isaías. Bueno, vamos a llegar aquí. ¿Qué vemos aquí? Es un hombre llamado escriba o copista. Recuerden que antes no tenía lentes la gente. ¿Y por qué no se equivocaban al escribir la Biblia? ¿Quién me puede ayudar a decir? ¿Por qué no se equivocaban cuando escribían la Torá, los profetas y los otros escritos, que eso es el compendio del Antiguo Testamento? Aquí solo estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Quién me puede decir por qué no se perdía al traducir? Porque era inspirado por Dios. Muy bien. ¿Por qué otra cosa? Por una cosa práctica. A ver, ¿por qué creen ustedes que después de 300 años o 400 volvían a escribir lo mismo? ¿Por qué? Porque lo hacían en trabajo en grupo. Sí, eso ayudaba. ¿Saben por qué? Porque cuando se las dio a Moisés, le dijo: las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos toda la vida. Te encargarás de ser fiel, cuidador de la palabra que te estoy dictando hoy. Vino Moisés y llama a los ancianos. Oiga, no llamó a los jóvenes, llamó a los ancianos, que eran las cabezas del pueblo de Israel cuando salió, los jueces, la gente sabia y prudente, y les menciona y les dice: esta es la ley que Jehová me dio. Ellos vienen y se la transmiten a los jefes de las tribus, y los jefes de las tribus a los papás, y los papás a los hijos, y empieza una cadena de transmisión impresionante en el pueblo judío. 1200 años pasó de generación en generación sin equivocarse. Imagínense, yo les decía anoche, y nosotros sabemos los nombres de la Biblia, de los libros de la Biblia, pero ellos sabían toda la palabra que Dios les había dado, sin quitarle una jota, ni quitarle nada, ni aumentarle. Señores de Cobán, tenemos una tarea que hacer: aprender la palabra de Dios, porque es el que nos da el camino de la vida, el que nos orienta las corrientes de pensamiento, el que nos vuelve a meter en el camino correcto. Aunque la aldea global nos diga muchas cosas que tenemos que hacer, nosotros tenemos un camino a donde seguir con nuestras generaciones. Por eso es que la Biblia no es cualquier libro. Vamos a ver qué le sucede. Así que ese señor que está escribiendo ahí la sabía de memoria. Muy bien, vamos. Dice: tiene una notable unidad, y por eso se llama la unidad de la Biblia, y coherencia. Confirma que es auténtica y revelada por un solo autor. ¿Quién es el autor que reveló la inspiración para plasmar la Biblia? Dios mismo. Dios mismo es el autor. Y dice en 1 Timoteo que la inspira. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces tenemos que la Biblia es el libro más antiguo que ha sobrevivido. Cada año se distribuyen 70 millones de Biblias o porciones de ella. La primera edición impresa fue, fíjense que pasaron 1400 años. ¿Cuánto es 1400 años? Muchos años. Y la Biblia se tenía que copiar a mano. De pronto Dios inspira a un hombre, y ese hombre en Alemania en 1453 inventa la imprenta, Juan Gutenberg, y el primer libro que él decide imprimir es la Biblia.
¿Sabe cuánto costaba una Biblia en aquel tiempo? El salario de un año de la gente. Por eso no la podían comprar tan fácilmente. Y es el primer libro impreso en todo el tiempo de la humanidad y la historia, la Biblia. Vemos entonces, mire, ahí hay un copista. Hubo una, ¿qué decirles? Un testigo fiel. Viene la familia de Ben Asher, y usted lo puede buscar, ahora las herramientas están en Google, se llama Ben Asher, y viene Ben Asher y decide que su familia va a preservar la Biblia escrita y la comienza a escribir de generación en generación por 1000 años. Y los eruditos decían, saber si estará completa, saber si tendrá toda la verdad. Y ya les voy a contar más adelantito dónde Dios permite sacar para comprobar que la familia de Ben Asher, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y todos los que seguían fueron fieles al copiar la palabra de Dios, porque eran copistas. Muy bien. Es pues la Biblia también el libro con más traducciones que se hace hasta la actualidad. En la actualidad el 90% de la humanidad tiene acceso a la Biblia en forma íntegra o en porciones. Hoy no puede decir todas las etnias, todas las razas tienen Biblia. Muy bien, una característica que debemos tomar en cuenta en el estudio de la Biblia es que en el principio no existían divisiones. A eso ya lo hablamos, ¿verdad? Ni capítulos. Muy bien. También en los manuscritos hebreos más tempranos de la Biblia estaba dividida en versos, porque ellos son poetas, pero también lo vamos a pasar. Dice, los términos Antiguo y Nuevo Testamento sirven para hacer la alianza o pacto sellado entre Dios y la raza. Esto se empezó a usar a raíz del siglo II después de Cristo. Déjenme decirles que yo le puse como título a lo que íbamos a hablar esta mañana, la unicidad de la Biblia, o sea, la unidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque lamentablemente un hombre llamado Marción, hijo de un obispo, dijo, el Antiguo Testamento no sirve, porque era antisemita, o sea, no sirve, ya es un viejo pacto, ahora tenemos un nuevo pacto y solo Lucas y Pablo, porque eran estudiados, él quería poner, no quería ninguno de los demás. Entonces, él sacó por primera vez a la palestra la palabra Antiguo y Nuevo Testamento. La iglesia en ese tiempo discutió, no quería ponerlo, pero al final lo dejamos así. De ahí viene la palabra antiguo. De ahí se cercena la Biblia por primera vez. O sea, la Biblia no tiene Antiguo ni Nuevo Testamento. Tiene Antigua Alianza y Nueva Alianza. Pero es un hilo conductor nada más. Porque cuando Pablo dice, a ver si ustedes que saben un poquito de la Biblia, más que yo, dice a Timoteo sentado en alguna piedra por allá cerca de Turquía, sentado con su discípulo Timoteo, le dice, oye Timoteo, mantente en lo que fuiste enseñado desde chiquito, en las Sagradas Escrituras. Y le dice, porque toda escritura es, ¿qué dice? Inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para formar al hombre en toda buena justicia. Pero si no estaba escrito el Nuevo Testamento, ¿de qué escritura está hablando Pablo? De la ley de Dios dada en el monte Sinaí. Entonces, ¿qué hacía Marción rompiendo la escritura? Por eso tenemos que analizar. Cuando Pedro dice, se ha cumplido la profecía de Joel y todos los jóvenes profetizarán, ¿de qué estaba hablando? Del Antiguo Testamento, de lo que Marción le llamó Antiguo Testamento. Quiere decir que nosotros debemos de aprender a unificar la escritura, no de partirla. Muchas veces solo partimos leyendo el Nuevo Testamento y tenemos un edificio sin fundamento. No entendemos por qué Jesús hacía lo que decía, por qué los apóstoles hacían lo que decía,
Porque los apóstoles, déjenme decirles que el apóstol Pedro dice que era un ignorante. Pero ¿saben qué era ignorante? En que no sabía leer ni escribir. Porque el apóstol Pablo, cuando le dice a Jesús, ¿quién dice que soy yo? ¿Qué le contesta? El apóstol Pedro, perdón. ¿Qué le contesta? Tú eres el Cristo. Y dice que el Espíritu Santo lo guió a toda buena verdad. Por eso, señores, ¿qué verdad va a sacar el Espíritu Santo del corazón del ser humano? La palabra de Dios. No se le va a ocurrir es que el Espíritu Santo me dijo que diera vueltas. No, Señor. El Espíritu Santo lo va a guiar a la verdad dada por Dios una vez en el Sinaí. Por eso es que a Pedro dice: Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, porque él sabía las características del Mesías. ¿Por qué? Porque él había sido enseñado desde chiquito por su mamá. Déjenme decirle un punto. Las mamás son las responsables de que su hijo aprenda la ley de Dios. Cuando su hijo tiene 12 años, se convierte en un hombre en el pueblo de Israel. La mujercita, cuando menstrua, se convierte en una mujer. Así está destinado allá. Y el hombrecito a los 12 años abraza los mandamientos de Dios y ya es un hombre con privilegios a la par de 10 de los hombres en una sinagoga. Porque entiende quién es su Dios. Es la mamá que se ha encargado, después le dice al papá: aquí está el hijo, tómalo tú. Y el papá lo toma para seguirle instruyendo en la vida y enseñarle a trabajar. Necesitamos por eso ordenar cuál es el papel que nos corresponde a cada uno jugar. Hoy por hoy tenemos un problema serio en las corrientes de pensamiento. La mujer quiere quitarle el lugar al hombre, la mujer quiere hacer esto, la mujer quiere el otro. El hombre a veces menosprecia a la mujer y es un lío que tenemos socialmente. Pero este código de conducta que tenemos aquí nos ordena cuál es el lugar de cada uno en una sociedad. Nos dice cuál es el papel del abuelo. Es que el abuelo tiene que ser el alcahuete y no tiene problemas porque ya no tiene responsabilidades. No, Señor. Dice: enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos. Así le dije yo a mi nieto, chiquitito. Tenemos un nieto preciosito ahí de 1 año y medio. Y me hace y pa, me somata. Que me sentara ahí. Y sus papás corren y se sientan. Y yo le dije: no, Señor, yo soy tu abuela y tú no me puedes mandar a mí. Me mira y se ríe y los papás solo me miran. Lo siento por sus papás. Pero mi nieto tiene que verme a mí como su autoridad. No la abuela que le da y rompe la autoridad de los hijos. No. Porque yo tengo una responsabilidad delante de Dios que dice la Escritura que tengo que hacer. Si quiero ver largura de días a mis hijos y a mis nietos. O sea, todo tiene un orden económico, social, político, religioso. Aquí encontramos el orden para todos nosotros. Continuemos viendo la historia de la Biblia. Dice entonces, voy a pasar aquí porque aquí se me fue, se durmió la pantalla. Ahí está. Muy bien, vamos a ver. Dice, el Antiguo Testamento, que es lo único que estaba escrito, y Nuevo Testamento, ya vimos que era un pacto, ¿verdad? Dice, fue escrito en lenguajes muy distintos del castellano, en su mayoría la lengua hebrea. Algunos pasajes en hebreo. Originalmente se escribía sin vocales porque en el hebreo no hay vocales hasta el siglo X que la escuela de Masoretas lo colocó. Entonces vemos, dice, en cambio el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en griego. Este lenguaje se asemeja un poco al castellano. Por ejemplo, la palabra bautismos en griego se escribe bautismo en castellano. Muy sumamente importante, porque yo le decía anoche a los que estábamos viendo otros temas, nosotros necesitamos entender el principio del idioma hebreo, porque si no nos es difícil trasladar para el castellano qué quiere decir. Por ejemplo, nosotros decimos, mire, ¿cuándo nació el bautismo? Los que estaban anoche no hablan, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuándo nació el bautismo? ¿Cuándo creen ustedes que nació?
A ver, alguien que salve pues la congregación. Con Jesucristo. ¿Qué dicen los demás? Que no los que están anoche. Con Juan el Bautista. Pero el bautismo no nace con Juan el Bautista. El bautismo nace allá cuando Dios dio la orden, allá en el monte Sinaí. Dice, el sacerdote se va a lavar, se va a bañar, se va a arrepentir, se mete en el agua, y cuando sale el agua ya sale limpio y se comienza a poner todas sus... El judío, acostumbrado por miles de años todavía, se mete en el agua y entiende que eso es arrepentimiento. Cuando Juan viene y le habla a los, le dice, hey, arrepiéntanse, pues que ellos entendían eso y se metieron al agua. La traducción al griego nos pasó a bautismo, que significa en griego como lavarse. Entonces la palabra bautismo no nace con Juan Bautista, pero son cosas que nosotros necesitamos ir aprendiendo. Otro de los idiomas que fue escrita en la Biblia es el arameo, una lengua escrita muy similar al hebreo. Cuando en la deportación, cuando los sacan en el exilio de Jerusalén para Babilonia, pierden su idioma, y el idioma que más se habla ahí es el arameo, y por eso el arameo es parte también de la escritura. Vemos que el evangelista Marcos tradujo varias palabras del Señor que fueron dichas en arameo, y ustedes las conocen, la tienen en su Biblia, y dice Talita koimé, eso quiere decir niña levántate, y está en arameo en la Biblia. Corbán, o sea, mi ofrenda a Dios, también es en arameo. Eloí, Eloí, lama sabactine, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús lo dice en arameo, porque quienes lo están escuchando no son los sacerdotes que hablaban el hebreo, sino era la gente común que hablaba el arameo. Se hablaba más arameo en la gente común que hebreo. Muy bien, vamos a ver que actualmente solo unas 18,000 personas en el mundo hablan el idioma arameo, en partes de Siria, en algunas partes y en algunos pueblos del Medio Oriente. Supervivencia de la Biblia, veamos. ¿Cómo ha sobrevivido este libro que nosotros tenemos que aprender a valorarlo? Dice que en el tiempo de la imprenta, y empieza a salir, también fue sometida a implacables persecuciones. Hubieron hombres que intentaron destruirla, la quemaron, vaciaban donde habían Biblias y las quemaban. Más cuando el Islam entró al mundo conocido, que era el mundo romano. Los reyes y césares, incluso líderes religiosos, lo consiguieron por un celo fanático. Hubo quienes dieron su vida a cambio de guardar la Biblia, y los pobres que dieron la Biblia y por guardar su vida, la iglesia los rechazó. Pero uno no puede juzgar a alguien, porque quien preservó la Biblia y la ha preservado, ¿quién ustedes creen que fue? Dios mismo, porque es su palabra. Aunque nosotros los humanos no la quisiéramos tener y la menospreciáramos o la quemáramos, Él se va a encargar de que siempre esté, porque era el medio para conocerle. Muy bien. Sin embargo, la Biblia volvió, después que la quemaron en el tiempo de los romanos, volvió a emerger. Y la ironía de la historia fue que 22 años después, Constantino, que se había encargado a los romanos de quemarla, él mismo mandó a hacer 50 copias. Fíjense la inspiración de Dios para mantener la Biblia al alcance de la humanidad. Algo semejante ocurrió con frecuencia en el racionalismo francés. Estamos hablando en el siglo XVIII. Por primera vez, Voltaire dijo: la Biblia no tiene milagros y la Biblia no es la autoridad de la humanidad. Y la bajó del lugar. A partir de ahí, poco a poco se fue metiendo que la Biblia era un libro más de estudio. La San Carlos de Guatemala tiene la Biblia, yo digo que todavía, como un libro más de estudio, no como la autoridad delegada por Dios, no como la escritura, no como la sagrada palabra que Dios inspiró. A partir del siglo XVIII, por el pensamiento filosófico, cambió
que la Biblia era la autoridad. Muy bien. Vamos a ver, el Imperio Romano sucede a la Edad Media. La Iglesia romana privó al pueblo de la Biblia tan eficazmente que durante siglos fue casi desconocida. 1500 años duró el tiempo de la única iglesia que había, y dijo: no puede nadie leer la Biblia porque se van a volver locos. Entonces, los dirigentes de la iglesia hicieron esto: guardaron la luz, y la época del oscurantismo llegó. El credo era lo que sustituía la palabra de Dios. La tradición se fue sobre la palabra de Dios, y luego la iglesia era la que dictaba a dónde caminaba la gente. Ya no era esto lo que dictaba. Por 1500 años la Biblia se guardó. De pronto apareció un señor por ahí llamado Martín Lutero y dijo: hay que regresar a las Sagradas Escrituras. Y él viene y pelea, ¿verdad? Porque ya vimos que las habían quemado. Y aparece el papel del gran reformador, y él viene y es un papel determinante. Él no quería dividir la iglesia, él quería que la iglesia razonara. Él quería que se replanteara de nuevo lo que era el cristianismo. Había mucha carga sobre la gente, sobre sus espaldas, y vino y dijo: no. Como era catedrático, ¿verdad? Agarró sus bulas papales, las puso en la puerta de la Universidad de Gutenberg en Alemania, para que sus estudiantes, porque así se hacía antes, ¿verdad? Un debate. Ponían el tema, lo iban a investigar y luego hacían un debate. Yo digo, yo los animo. Cuando nosotros nos atrevamos a hacer debates, realmente del cristianismo hemos superado mucha barrera. Pero no vamos a hacer debates sin conocimiento. Necesitamos tener conocimiento para poder hacer debates de la palabra de Dios. Entonces viene, alguien lo agarra, la imprenta ya estaba y se volvió la de Troya. Casi lo matan, lo meten preso, lo secuestran, y él por primera vez traduce la Biblia, la Vulgata Latina, porque era la Vulgata Latina. Voy a regresar un poquito. Antes de Cristo solo había en hebreo. Pero en Egipto, el que gobernaba Egipto dijo: ¿por qué yo no tengo las leyes que tienen esta gente que vive entre nosotros? Así debe de hablar la gente de nosotros. Yo quiero tener lo que él tiene. Pero hablábamos hoy en la mañana. Nosotros decimos: somos cristianos, amamos a Dios y alabamos a Dios. Pero cuando llega el momento de las fricciones y de la verdad, pareciera que nunca conocimos a Dios ni que Dios existe. Es mi deseo, mi exigencia, es que usted tiene que perdonar. No importa, no perdono. Pero ¿y entonces en dónde está parado? Tenemos que estar parados en una verdad. Una chica, cuando estábamos en Estados Unidos recibiendo unos seminarios, porque nosotros damos seminario de matrimonios hace unos buenos años, ya no tuvimos tiempo de hacerlo, pero estábamos en la convención cuando agarraron una escuela y unos chicos bien armados comenzaron a matar en la escuela. Llegaron a la biblioteca y encontraron una niña llamada Raquel, hija de unos papás que pertenecían a ese seminario donde estamos. Y le pregunta el muchacho: ¿crees en Cristo, sí o no? Y ella le dijo: sí. ¡Pah! Le metió el balazo y la mató. ¿Estaremos dispuestos nosotros a defender la palabra de Dios con nuestra vida como lo hicieron en el pasado? Necesitamos conocer qué habla la Biblia, qué nos inspira la Biblia. Necesitamos amar la palabra de Dios para poderla hacer. Es necesario que el pueblo de Dios despierte a amar la palabra de Dios. No que diga que es aburrida, que es difícil. No, eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos ordena el camino. Por eso es que Dios la preservó, y Martín Lutero ahí fue parte de eso. Vamos a ver entonces que Lutero tradujo la Biblia al alemán, ya lo vimos. La Biblia de Lutero, ahí está. Muy bien, vamos a pasar. Dice, utilizó esa edición en Erasmo. Voy a regresar entonces un poquito. Entonces viene el rey Ptolomeo y dice: mire, yo necesito tener
eso que tiene ese pueblo que vive entre nosotros. Es que son tan rectos y yo necesito tener. Mande unas ofrendas a Jerusalén, que nos manden unos eruditos para que nos transcriban lo que ellos tienen a nuestro idioma. Por primera vez mandaron 72 ancianos preparados en el griego y en el hebreo para traducir en 52 días, sin equivocarse, todo el canon, todos los 5 primeros libros de la ley, esa es la ley de Dios. Y después le agregaron los profetas, después le agregaron los otros escritos y después le agregaron los apócrifos. Y ellos la tradujeron por primera vez. De ahí parte que luego en el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano, que era el que gobernaba, dijo: pues que nosotros hablamos en latín. Tenemos que tener una Biblia en latín, si no la gente no va a entender ni los que hablan de la Biblia. Y un señor llamado San Jerónimo de Milán lo mandan para Belén. Y él, ¿saben qué descubre? Porque él quiere saber cómo vive el pueblo hebreo para saber traducir la Biblia del hebreo al latín. Y él se queda asombrado y dice: ningún niño hebreo es ignorante en la Torá. Todos los niños que yo encontré, dice San Jerónimo, todos sabían la Torá de memoria. Había pasado 1500 años, más 300 años, 1800 años que Dios la dio en el Sinaí, y él descubre que los niñitos hebreos sabían de memoria la Biblia. ¿Fiel o no esa gente para mantener la palabra de Dios? Claro que sí. Y la traduce, y a eso se le llama la Vulgata Latina, que del siglo III al siglo XV la iglesia usó. Hasta que llega Martín Lutero, hace la alemana, y Erasmo de Rottenberg, que es un hombre muy intelectual, regresa a los idiomas vernáculos, se llama, ¿verdad? Los idiomas primarios, y agarra del griego y agarra del hebreo y traduce al griego por primera vez el Nuevo Testamento. Así es la historia de lo que ha ido pasando a través de la Biblia. Muy bien, tenemos un poco más de historia, pero yo quiero que veamos algo muy importante. Así que lo voy a dejar hasta aquí. En 3 continentes se escribió la Biblia: en Europa, en Asia Menor y en el África. 40 autores participaron para lo que usted tiene en las manos, de diferentes lenguas, en diferentes épocas, diferente literatura. Por ejemplo, Amós, el profeta Amós, un ganadero. Moisés, un profeta. ¿Quién otro? Pablo, un rabino. Todos tenían diferente profesión, pero unificó Dios en su revelación para que no se perdieran. Y la Biblia empieza a dar una alianza que se teje con los profetas, con los otros escritos, con Jesucristo, porque Dios solamente tiene un hilo y una verdad y un diseño, no muchas interpretaciones. Podemos tener comparaciones, analogías, pero hay una verdad que se debe de siempre resaltar, y es la verdad que Dios quiso expresar para que todos nosotros, desde el más chiquito hasta el más grande, tengamos una sola manera de pensar, un Dios, un bautismo, una mente, un Espíritu Santo dentro de nosotros. No podemos seguir pensando de muchas maneras, porque entonces nosotros no vamos a influenciar a los demás y no vamos a sostenernos como sociedad creyente como se ha sostenido Israel hasta ahora. César siempre se preguntaba y me decía: ¿por qué ellos se lograron mantener durante 2000 años sin país? Porque su Torá era su ayo que los mantenía. Porque a pesar que fueron perseguidos y quemados, lo tenían aquí en la mente de memoria. Señor, y son fuertes en Dios. Y no hablan de Dios, pero son fuertes en Dios. Saben, han sido perseguidos, matados, calumniados, pero la sencillez con que viven en medio del modernismo más grande, la palabra de Dios vale la pena. Por ejemplo, nosotros tenemos, y ahorita los va a meter a líos, espero que no, un diezmo que dar al alfolí, así dice la escritura. Pero ¿saben ustedes que son 2 diezmos que tenemos que dar?
Por eso los voy a meter a problemas. Porque un diezmo es para los pobres, los oprimidos, los huérfanos y las viudas. ¿Por qué creen ustedes que Israel tiene tanto dinero y Dios les prospera tanto? Porque no se olvida nunca del pobre, del huérfano, de la viuda, del extranjero. Porque la justicia social que manejan, mis respetos. Porque el gobierno no tiene que darle a los pobres, ni a las viudas, ni a los viejitos. Somos nosotros los que tenemos que mantenernos. Dice el principio: si tú estás bien, yo estoy bien. Pero el egoísmo ha llegado de tal manera a nuestro corazón y a nuestra sociedad que ya no nos importa el que está desvalido y el que está sufriendo. Pero si usted regresa al principio de la palabra, es todo lo contrario. ¿Quiere comprobarlo? En el tiempo moderno, busque en su YouTube El Huésped. Son unos videos de la vida real de un rabino y su mujer. Impresionante. No tenía dinero, le pedía a Dios: Señor, no tengo ni un centavo, no tengo ni un centavo. Y el pobre rabino lucha y tenían que pagar la renta y no tenía. Un viejito comerciante saca todo y saca su diezmo para el pobre también. Y le dice a su ayudante: repártelo. Y el ayudante dice: ya me tengo que ir de viaje. Ya no tengo, aquí tengo $1,000 y no tengo a quién entregarlo. No sé, le dice el viejito, ese dinero no es mío, hay que entregarlo a alguien. A ver, le dice, saca la lista de todos los que tenemos aquí. Dime un número. El 36 creo que le dice. El rabino no sé qué. ¿Quién es ese? Le dice. Es un viejito, un hombre que... Anda, llévaselo. ¿Es casualidad eso? Que el hombre estaba llorando en el parque, suplicándole a su Dios que le diera dinero. Y el diezmo que le faltaba todavía que entregar a ese comerciante fue para él en las manos. Y cuando llega debajo de la puerta y le dice: no lo tiene que devolver porque esto es lo que le corresponde, saca los $1,000 y lo primerito que va a hacer, no tenía nada en la refrigeradora. Si lo buscan es muy bonito ver el video. No tenía nada en la refrigeradora más que un repollito así. Y no dijo: no tengo nada, tengo que ir a comprar al supermercado, tengo que hacer. ¿Sabe qué hizo? Sacó $100 su diezmo y fue a buscar a Baruch, su ayudante que tenía también bien pobre. Le dice: aquí está, toma. Mire, el hebreo, el judío, hace diariamente lo que la Biblia dice. Entonces le da un valor a la Biblia como usted no tiene una idea. Jamás deja la Biblia por un lado tirada, jamás la deja escondida, la cuidan de una manera tan preciada porque saben que es la misma voz de Dios dada a ellos. Quisiera que pusiéramos atención a un video de un lugar que en el 2010, hace 3 años, por primera vez en su vida tuvieron una Biblia en las manos. Nosotros la tenemos y a veces no la valoramos. Señores y señoras, no importa que usted no haya ido a la universidad, no importa que usted sea pobre, no importa que usted tenga dinero, no importa lo que usted es, la Biblia es para usted la vida. ¿Lo va a hacer más rico, más pobre? No, lo va a hacer más sabio para vivir. Porque entonces su mundo no se va a ir por las cosas materiales, por todo lo que hay enfrente, por lo que nos enseña el mundo globalizado, sino va a tener un camino donde caminar diariamente porque tiene un manual que lo va a valorar. Así que veamos el video y oramos para terminar, ¿ok? Por favor, Daniel. ¿Necesitarán ellos algo más para ser felices? ¿Será que necesitan una lavadora, una secadora, un carro último modelo? No. Dice: busca el reino de Dios y todo lo demás será dado por añadidura. Tomen esto y ámenlo con todo su corazón. Realmente eso es lo que tiene sentido y vida eterna para nosotros. Dios los bendiga. Nuestro hermano va a orar por todos. Oremos. Oremos. Padre, esta mañana nos ponemos en tus manos y recibimos, Señor, esta enseñanza
con una corrección a nuestras vidas. Sabiendo, Señor, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos es contado por pecado. Hemos dejado, Señor, el libro por un lado. No nos comprometemos realmente en leerla, escudriñarla. Y seguimos caminando bajo nuestros propios principios y preceptos y nuestras corrientes de pensamiento ajenas a ella. Hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos perdón si no se ha estado leyendo, escudriñando, analizando y haciéndola viva en nosotros. Que esta mañana, Señor, sea una mañana para que nosotros podamos reflexionar. Y como dijo Magda, Señor, que nos dé la oportunidad de poder transmitirlas a otros. Y que esa generación, Señor, que vendrá más adelante puedan seguir escuchando de tu palabra. Porque han visto, Señor, en nuestros padres, en nosotros, en nuestros hijos, la vivencia de ella. Te damos gracias, Señor, por este día, por haber recibido y realmente, Señor, redarguye nuestro corazón para ser entendidos en lo que tú nos has hablado este día. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y tomemos esto para nuestra vida. Gracias, Magda. Démosle un aplauso a Magda, por favor, por su enseñanza. Gracias, Magda. César, por haber venido este día. En el mes de febrero vamos a tener otra enseñanza y también vamos a tener un día sábado para traer. Queremos hablar sobre la influencia de Calvino y Lutero en esa época y qué fue lo que nos dejó. Vamos a darles las fechas. Así que, hermanos, no desaprovechemos. Ayer tuvimos los que lograron venir a la plática de Magda, fue un banquete, no fue leche espiritual, fue un banquete lo que ella vino a dar. Aprovechemos estas oportunidades. Amén. Que Dios los bendiga.